Vamos a trabajar un tema llamado las figuras literarias. ¿Listo? Entonces hoy vamos a empezar con el tema de figuras literarias, que fue el último tema de la guía número 2 y ese tema pues había quedado pendiente por trabajar. Entonces vamos a empezar por lo que son las figuras literarias. ¿Listo? ¿Me puedes ayudar a leer, por favor, lo que son las figuras literarias? Entonces vamos con la definición. ¿Me colaboras, Juan? Definir son recursos del lenguaje literario utilizando por el poeta para dar más belleza y una mejor expresión a sus palabras. Bueno, Otra definición, principales figuras. otra definición. ¿Cuál es la otra definición de las figuras literarias? Consisten en una desviación del uso normal del lenguaje con el fin de conseguir un efecto estilístico. Estilístico. Entonces, decíamos, son recursos que utilizan los poetas, llamémosle poetas, a todas las personas que escriben. No solamente lo utilizamos en la poesía, ¿cierto? Porque digamos, cuando tú vas a crear una obra de teatro, también necesitamos darle más belleza a esa información que vamos a brindar, ¿cierto? A lo que queremos plasmar en nuestra obra de teatro. Entonces, esa es una de las definiciones, una de las características que se le da, más belleza y más expresividad. Nos dice que otra definición es una desviación del uso del lenguaje. ¿Por qué? Porque resulta que no todas las veces puedo utilizar un lenguaje plano, sino que tengo que darle mayor estilo para que pues sea un texto que pues llame la atención de las personas que lo van a leer, ¿cierto? Nos dice, hay algunas figuras importantes, nos dicen el símil, la personificación, la hipérbole, la metáfora, la anáfora, la aliteración, sinécdoque, hiperbatón, ironía, sinestesia, estrofa, epíteto, onomatopeya y paradoja. Entonces vamos a ver cómo así que quiere decir cada una. Entonces, vamos con las primeras, ¿cierto? Símil, personificación, hipérbole, metáfora, anáfora, aliteración y sinécdoque inicialmente. Entonces, vamos con el símil. Entonces nos dice, ¿qué es el símil? ¿Me ayudas, Juan, por favor? Símil o comparación consiste en comparar algo que tiene relación entre sí. Suele estar precedida por palabras como cual, que, así como, tan y semejante a. Entonces, vamos a ver cómo así que se utilizan esas frases. Entonces dice, es duro como el acero. El árbol es como una casa para los pájaros. Se enrolla cual araña. Sus ropajes negros hacían que pareciera un murciélago. La cueva está más oscura que la boca de un lobo. Entonces, ¿qué ejemplos de símil me podrías dar? Recuerda que cuando hablamos de símil utilizamos estas palabras. Un ejemplo de símil con el cómo, que tú me puedas decir, pues yo creo que símil puede ser tal. ¿Qué ejemplo de símil me puedes dar, Juan? En Bogotá está haciendo frío como una nevera. Exactamente, Bogotá es tan frío como una nevera. Estamos haciendo un símil porque estamos utilizando la palabra cómo. Vamos con el qué. ¿Con cuál, profe? ¿Con qué? Eh,
Espera, porque estoy pensando. Tranquilo, tómate el tiempo. Con el qué y con el tan. Dame ejemplos con qué y con tan. Uno y uno. Hoy pareciera que estuviera nublado, ¿no? Dime. Hoy pareciera que estuviera nublado. Hoy pareciera que estuviese nublado, sí. Tan. Mm, Entonces, no tan alto. Dime. Ese poste está tan alto. ¿Cómo? Es tan alto como. Ese poste está alto como. Yo puedo decir, ese poste es tan alto como un gigante, ¿cierto? Estoy utilizando la comparación. Estoy diciendo, es el cielo pareciera que fuese a caerse del oscuro, ¿cierto? Estoy utilizando el qué en esa comparación. Vamos con lo que es la personificación. Entonces me dice, ¿qué es la personificación, Juan? Consiste en atribuir características humanas, animales, fenómenos o seres inanimados, como ocurre en las fábulas. Entonces, esta personificación, como lo dice acá, se va a dar mucho en la fábula o de pronto en narraciones fantásticas, ¿cierto? Donde tengamos muchos animales. Entonces, ¿qué tipo de características se le dan? Entonces, por ejemplo, en las fábulas hablamos de el búho sabio o decimos las plantas del jardín lloran, pero pues primero, el búho, pues sí es un animal sabio, pero pues no va a hacer las veces de un ser vivo sabio, ¿cierto? Las plantas del jardín lloran, entonces pues las plantas no van a llorar con lágrimas, ¿cierto? Porque no se les hace caso ni las riegas a tu paso. El viento de la noche gira en el cielo y canta, pues el viento, pues le estamos dando la característica de cantar, ¿cierto? Y pues el viento simplemente pasa, pero no va a tener una voz que te cante una canción, ¿cierto? El agua se desliza presurosa y alegre por las piedras. Entonces, sí se puede deslizar presurosa, pero pues alegre no sabemos porque pues no hay manera de mirar la sonrisa del agua, ¿cierto? Entonces les estamos dando características a prácticamente cosas que no pueden tener características humanas. Dame un ejemplo de de una frase donde se le dé una característica a un animal o a una planta, a las nubes, no sé. Eh, el sol sonríe. ¿Qué? No, no, no. El sol sonríe. El sol sonríe. Ah, sí, está bien. El sol sonríe. Dame otra. Eh, el perro. No sé, espera. El perro habla. El
perro le dice al gato, por ejemplo, ¿cierto? Ujú. Cantando, o el perro reza, ¿cierto? Porque pues el perro no se va a arrodillar a rezar. Otro ejemplo, Sí. Mm, profe, sí, el viento canta todas las mañanas. el viento canta todas las mañanas. Muy bien, exactamente. Entonces les estamos dando características que pues ellos en realidad no pueden realizar, ¿cierto? A eso lo llamamos metáfora, personificación. Vamos con la hipérbole. ¿Listo? Cuéntame qué es la hipérbole. Consiste en exagerar la realidad de la historia con palabras y frases específicas para dar más énfasis o un efecto más notable a la historia, haciendo hincapié en un punto específico. Entonces, vamos a hablar de una exageración, ¿cierto? Entonces, como dice acá, le vamos a dar énfasis o le vamos a dar mayor efecto a algo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, te lo he dicho 1 millón de veces, ya deja de hacerte el tonto. Entonces, 1 millón de veces nunca se lo han dicho a uno, ¿cierto? Por ahí una vez o 2 veces, pero 1 millón de veces nunca. Lo sabe todo el mundo y pues posiblemente todo el mundo no lo sabe. Te quiero hasta el infinito y más allá y pues es imposible que uno quiera a alguien hasta el infinito y más allá. Está muerta de ganas de ir a la fiesta. Pues sí quiere ir a la fiesta, pero muerta por las ganas de ir, no va a estar, ¿cierto? Entonces, dame 3 ejemplos donde hablemos de hipérbole. Me toca repetirlo una y mil veces. A ver. Exactamente, me toca repetirlo 1 y 1000 veces y es mentira que lo vas a repetir 1000 veces. Otra. Ujú. Llevo 1000 horas esperándote. Llevo 1000 horas esperándote y por allá llevará como 20 minutos. Muy bien. Ujú. Hola Fabián, buenos días. Buenos días, profe, buenos días a todos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Excelente, señora. Muchas Bueno, gracias. estamos acá trabajando lo que son las figuras literarias, entonces en este momento estamos hablando de una figura literaria llamada hipérbole, Fabián, para contextualizarte. Entonces estamos hablando que la hipérbole es prácticamente la exageración de las cosas. Entonces, por ejemplo, yo como exagero algo, yo digo, te lo he dicho 1 millón de veces y prácticamente pues se lo han dicho a uno, dos o tres. Lo sabe todo el mundo, pero en realidad solamente lo saben unas cuantas personas. Te quiero hasta el infinito y más allá y posiblemente pues sí es mucho amor, pero hasta el infinito no. Está muerta de ganas de ir a la fiesta, pero en realidad no es que esté muerta, simplemente quiere ir a la fiesta, tiene muchas ganas de ir, pero muerta no está. Entonces, último ejemplo, Juan.
y piensa en 3 ejemplos de hipérbole. Fabián. Profe. Un poquito desorientado todavía. Dime. Un poquito desorientado todavía, pero yo voy. Vale. Profe, estamos muy lejos y nunca vamos a llegar. Nunca vamos a llegar. Entonces, pues que nunca uno vaya a llegar a un lugar, eso es mentira. Uno siempre llega porque nunca sería imposible, ¿cierto? Fabián, dame 3 ejemplos de hipérbole. 3 ejemplos. En un segundo les llego. En un segundo le llego, exactamente, y realmente se demora más de un segundo, ¿cierto? Porque un segundo se pasa Sí, rapidísimo. señora. Otra. Otra exageración. No, profe, en un momento se me va. Un poquito desorientado todavía. Entonces ya cojo el Listo. hilo, ¿vale? Vale, dale tranquilo. Pero ahí ya vamos, ¿sí ves? Esa que acabaste de decir es una hipérbole. Entonces, vamos acá. Vamos ahora a hablar de lo que es la metáfora. Fabián, ¿me ayudas a leer, por favor? Claro que sí. Esta designa una realidad con el nombre de otra con la que mantiene alguna relación de semejanza. Entonces, nombrar las cosas de manera parecida, pero con otra forma, en otras palabras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con términos reales o con términos imaginarios. Entonces, por ejemplo, aquel al que se está haciendo referencia en verdad o aquel a través del cual se referencia el primero. Entonces, por ejemplo, dice, está que echa chispas. Entonces, cuando está alguien de mal genio, le digo, ay, no, su papá está que echa chispas. Y pues nada, sí, el papá está de mal genio, pero pues que estar echando chispas, no creo, ¿cierto? O sea, es imposible que uno eche chispas. Ese proyecto está en pañales, o sea, el proyecto todavía no se ha iniciado, está todavía preparándose, pero pues a un proyecto es imposible ponerle pañales. ¿Cómo le pongo pañales a un proyecto? Las ventanas del alma. Entonces, hay muchas cosas que yo puedo mostrar, pero pues el alma no tiene ventanas. El alma pues es algo que nosotros ni siquiera podemos ver, simplemente es algo que de pronto percibimos, pero pues ventanas no tiene. Estás en las nubes, entonces es una persona que está desconcentrada, pero pues en las nubes imposible que esté a menos que coja un avión, que se suba en un avión y ni en un avión va a llegar a las nubes, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de un ejemplo de metáfora. Dame un ejemplo de metáfora, Juan. Eh, ¿Tus labios son de fresa? Dime. Tus labios son de fresa. ¿Cómo? Tus labios son de fresa, ¿no, bro? O sea, Tus labios son de fresa. Sí, los labios pueden ser muy lindos, pueden ser muy rojos, pero pues de fresa, a menos que se ponga fresa ahí para que queden como de fresa, pero no, ¿cierto? Los labios nunca son de fresa. Una metáfora, Fabián. Si quieres te bajo la luna. Debajo la luna. Qué lindo, ¿cierto? Entonces uno siempre quiere ser romántico y uno dice, ay, te voy a bajar la luna, pero pues diga cosas bonitas, pero la luna nunca la va a bajar. Muy bien. Vamos ahora a hablar de la anáfora. Entonces, voy a retomar acá un momento. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar las figuras literarias? Para hacer un efecto adicional a lo que yo estoy diciendo, para adornar las palabras. Entonces, estuvimos viendo, como para que Fabián no se me pierda tanto. El símil es una comparación. Entonces, comparamos utilizando ciertas palabras. Es duro como el acero, el árbol es como una casa para los pájaros, se enrolla cual araña, sus ropajes negros hacían que pareciera un murciélago, la cueva estaba más oscura que la boca de un lobo. Entonces, es duro como el acero.
Entonces, por ejemplo, el vidrio es, digamos que un pedazo de vidrio de alto calibre es duro como el acero, ¿cierto? Pues no es como el acero, pero sí estoy diciendo que es muy fuerte. El árbol es como una casa para los pájaros, entonces estoy haciendo una comparación entre lo que necesitan los pájaros para vivir y el resguardo que les da el árbol. Se enrolla cual araña. Entonces, lo que hace la arañita es que si está dependiendo de la situación, se enrolla, ¿cierto? Entonces, de pronto una persona que se va a dormir se acurruca mucho, entonces la compara con una araña. Sus ropajes negros hacían que pareciera un murciélago. Estoy haciendo una comparación entre la ropa y cómo parecía esa persona, como que le estoy diciendo que parecía un murciélago. La cueva estaba más oscura que la boca de un lobo, entonces pues la boca de un lobo, de la boca de cualquiera, cuando está cerrada, pues es oscura, entonces estamos comparando la oscuridad de ciertos lugares. A eso hacemos referencia con el símil. La personificación, entonces cuando le doy características o rasgos humanos, por ejemplo, a seres que no tienen rasgos humanos, en este caso cuestiones naturales y animales, entonces el búho sabio, las plantas del jardín lloran. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Entonces, pues el viento no canta. El agua se desliza presurosa y alegre. El agua no sonríe ni nada de eso, ni va a saltar de la felicidad. Entonces estoy dándole un rasgo humano al agua, le estoy dando un rasgo humano al búho, a las plantas del jardín y al viento. Pasamos a la hipérbole que estábamos diciendo que es una exageración, ¿cierto? Lo he dicho 1.000.000 de veces, lo sabe todo el mundo, te quiero hasta el infinito, está muerta de ganas, entonces estamos exagerando. Y hablamos de la metáfora, entonces estamos hablando de hablar de la realidad de otra manera, ¿cierto? Nombrar la realidad de una manera diferente. Vamos ahora con la metáfora. Juan, ¿me ayudas a leer? Consiste en repetir una palabra o un conjunto de palabras al comienzo de la frase o verso para hacer hincapié en lo que se quiere enmarcar. Entonces, ahorita, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio con la guía número 3. Entonces, se van a dar cuenta que en esa guía número 3 se van a dar muchas de estas figuras literarias. En esa canción que vamos a analizar hay símil, hay personificación, hay hipérbole, hay metáfora, hay anáfora, ¿cierto? Entonces, como decimos, hay una repetición de palabras al inicio de la frase o al inicio del verso. En este caso, digámoslo así, al inicio de cada renglón se repite la misma palabra. Por ejemplo, dice, bate, bate el chocolate, ¿cierto? Entonces estoy haciendo una anáfora porque digo, en vez de decir solamente bate el chocolate, digo, bate, bate el chocolate. Estoy repitiendo. Entonces dice, oh luna que me guiaste. Oh luna, amable compañera. Oh luna, mi eterna viajera. Entonces, por ejemplo, en su guía número 2, no, perdonen, ese no hay nada. No, en ese no, en la guía número 2 no tenemos nada de repetición. Verde que te quiero, verde. Verde viento. Verdes ramas. Entonces estoy haciendo repetición del verde, verde, verde. O luna, o luna, o luna, bate, bate. Un ejemplo de anáfora, Juan. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Aquí estamos, aquí nos quedamos. Entonces el aquí. Muy bien. Un ejemplo de anáfora, Fabián. Pueden Este recordar es, que hay una canción. pues porque no se me viene así alguno a la cabeza así pronto, no. Estoy aquí Ahorita pegado, no. pero no. Ok,
Ok, ahorita vamos a verlo en la canción. ¿Listo? Para que se den cuenta Bueno, cómo sí. se repite. Aliteración. Vamos a leer qué es la aliteración. ¿Me puedes colaborar, Fabián, por favor? Claro que sí. Consiste en crear una frase que contenga letras con igual sonido. Es muy usada en los trabalenguas. Entonces, tenemos letras con sonido muy similar, ¿cierto? O igual. Entonces, letras con igual sonido, ¿cierto? Pero generalmente se da en los trabalenguas. ¿Saben trabalenguas? Juan, Sí, ¿sabe señora, claro. trabalenguas? Entonces, vamos a leer la primera. Fabián, ¿cómo se leería esa primera? Ejemplo, bueno, R con R guitarra, R con R carril. Qué rápido ruedan las ruedas de este ferrocarril. Ok, a veces uno se lo sabe diferente. Yo me lo sé como R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros cargados de azúcar por el ferrocarril. Entonces, aliteración. ¿Cuál es la aliteración ahí? Nos dice que son letras que tienen igual sonido todo el tiempo. Acá, ¿cuál sería la aliteración? La Fabián. R. La R, ¿cierto? Vamos con la segunda, Juan. En el silencio se escucha un susurro de abejas que sonaba. ¿Cuál es la aliteración? Dice, en el silencio solo se escucha un susurro de abejas que sonaba. La S. La S, ¿cierto? Vamos con la última, Fabián. ¿Cómo quieres que te quiera? Si el que quiere que me quiera no me quiere como quiero que me quiera. Entonces, ¿cuál sería la aliteración? La Q. La Q, ¿cierto? El sonido de Q. Muy bien. Ahora vamos con otra figura literaria. Se llama sinécdoque. Juan, ¿me ayudas leyendo, por favor? También sentido figurado es donde se utiliza una parte de algo para referirse a un todo o al todo por la parte. Entonces, a lo que nosotros llamamos sentido figurado, que a veces uno dice, pero ¿eso qué quiere decir sentido figurado? Una parte al todo o el todo a la parte, ¿cierto? Entonces dice, la parte por el todo por la parte, el género de la especie por el género, la materia por el objeto, el singular por el plural por el singular, ¿cierto? Entonces puedo referirme a todo este tipo de sinécdoques. Ese es el sentido figurado. ¿Cómo así? Pidió su mano. Entonces, estoy hablando en sentido figurado porque pues no estoy pidiéndole que me dé la mano, ¿cierto? Entonces, estoy pidiendo el todo. Pidió su mano quiere decir que estoy pidiendo a toda la persona, ¿cierto? Dame tu teléfono. Entonces, estoy hablando en sentido figurado porque no estoy pidiendo que me den el teléfono como tal, sino que me estoy refiriéndome a que me dé el número de teléfono. El costeño es flojo. Estoy hablando en sentido figurado, porque yo no puedo decir que todos los costeños son flojos. Chile es tierra de los Nerudas y las Mistrales. Entonces, estoy hablando del todo, ¿cierto? Estoy diciendo prácticamente que todo Chile es solamente de Pablo de Neruda y de Gabriela Mistral. Y es mentira, porque hay Nerudas, hay Mistrales y hay más autores y hay más apellidos, entonces no puedo decir que solamente sea de ellos. Un ejemplo de sinécdoque. Juan. Trabajo para ganarme el pan.
trabajo para ganarme el pan, ¿cierto? Entonces, no trabajas solamente para ganarte el pan. Estoy diciéndolo prácticamente en rasgos generales, ¿cierto? Estoy redondeando la idea. Pero pues trabajas por algo más, no solamente por el pan. Un ejemplo de sinécdoque, Fabián. Eh, Dios le da pan al que no tiene dientes. Dime. Dios le da pan al que no tiene dientes. Dios le da pan al que no tiene dientes. Entonces, Dios le da pan a todo el mundo, con dientes o sin dientes, ¿cierto? Entonces, pues, muy bien. Vamos con algo llamado hiperbatón. ¿Me ayudas a leer, por favor, Fabián? Esta figura consiste en la alteración del orden lógico de la oración. Entonces, prácticamente es desordenar la oración, ¿cierto? Pues tampoco tan desordenada que uno no la entienda, pero sí se le da otra forma. Entonces, es la alteración de la oración, del orden de la oración. Decimos, adiós, gracias por haberme curado de la gripe. Entonces yo no digo adiós, gracias, sino digo gracias a Dios. Gracias a Dios por haberme curado de la gripe, pero yo cambié el orden de la oración. Recta la carretera hasta la playa está. Entonces yo no digo recta la carretera hasta la playa está, sino la carretera hasta la playa está recta. Sería el orden ideal. Sin ideas me quedé después del último proyecto. Entonces, en vez de decirlo así, se dice me quedé sin ideas después del último proyecto. Bella es tu nueva casa en el campo. Entonces no se debería decir primero bella, sino tu nueva casa en el campo es bella. Un ejemplo de hiperbatón, Juan. Y un ejemplo de hiperbatón, Fabián. Peligroso el barrio en el que vives. Dime, ¿peligro qué? Peligroso el barrio en el que vives. Peligroso el barrio en el que vives. Entonces yo no digo peligroso el barrio en el que vives, sino el barrio en el que vives es peligroso. Y Fabián, Profe, de verdad, discúlpeme que estaba como desconcentrado, pero es que llegué muy tarde de trabajar. De verdad, discúlpeme. tranquilo que eso nos pasa a todos. Ahí igual lo ideal es que vayas viendo la clase. Ahorita pues la clase tú sabes que queda grabada, la subimos, la puedes ver. Cuando ya la vuelvas a ver, entonces te van surgiendo más ideas. Yo sé Sí, señora. que estas figuras literarias siempre tienen su grado de complejidad, ¿cierto? Entonces, no te preocupes. Entonces, Sí, pero señora, no qué puedes pena, de verdad. decir, cansado estoy después del trabajo. Entonces no sería cansado estoy, sino estoy cansado después del trabajo. Y ahí estaríamos hablando de una hiperbatón, ¿cierto? Porque cambiamos el orden de la oración. Sí, Vamos por señora. acá. Ironía. ¿Qué será la ironía, Juan? La ironía consiste en jugar con las palabras, que tal manera que el significado implícito en la oración es diferente del significado literal de una palabra. Un mayor significado real se revela no por las palabras mismas, sino por la situación y el contexto en el que se encuentran. Entonces, nosotros generalmente, dependiendo del malestar que nos genere algo o alguien, utilizamos la ironía. Entonces, ¿cómo se utiliza? Pasé una tarde hermosa, una hermosa tarde llorando sola en mi habitación.
Entonces, pues obviamente una tarde hermosa no va a ser, porque si estoy llorando, pues debe ser por algo complicado, ¿cierto? Entonces estoy siendo irónico o irónica. ¿No estás cansado de estudiar? Entonces, estoy hablando de ironía porque le estoy diciendo a una persona como que no ha estudiado nada, se la pasa haciendo otra cosa, entonces le digo, ¿no estás cansado de estudiar? Estoy siendo irónico. Sigue durmiendo que tu cuerpo se ordena solo. Entonces, estoy siendo irónico. Una ironía. ¿Cómo puedo utilizar la ironía? ¿En qué momento has utilizado la ironía, Fabián? Una frase irónica que tú le digas a la gente. Bueno, Algo irónico. algo irónico. Nunca vi algo tan certero. Bueno, no sé, espero que se me vaya la idea, profe. No sé qué me pasa hoy, de verdad. Tranquilo, tranquilo, que eso es cansancio mental. A mí también me pasa. Estos días me ha sucedido mucho. No sé. Entonces, por ejemplo, ¿cómo fue que la dijiste ahorita? ¿Otra ¿Quién, yo? vez? Sí, ¿cómo fue que la dijiste ahorita? Nunca había algo tan certero, ¿no? Sí, Entonces señora. puede ser algo que te molesta y le dices a una persona, ay, no, nunca había alguien no, nunca había visto algo tan certero. Y puedes estar utilizando la ironía. La ironía también hay que tener en cuenta que va dependiendo el tono en el que yo diga las cosas. Porque si yo digo, uy, nunca había visto algo tan certero, entonces, dependiendo del tono, me estoy burlando también de lo que está haciendo la persona. Entonces, puede que estén diciendo algo falso y yo, uy, nunca había escuchado algo tan certero, ¿cierto? Y sé que Como es con algo cierto sarcasmo. que están hablando basura, ¿cierto? Sí, señora. Juan, una ironía. Antes se odiaban, ahora son mejores amigos. Exacto, ay, ahora son mejores amigos y uno sabe que por dentro son más hipócritas que quién sabe qué. Entonces, estoy hablando de cambiar el sentido o el significado de una palabra, cambia el sentido de la oración, ¿cierto? Esa es la ironía. Vamos con, ay, perdón. Ahora vamos con la sinestesia. ¿Me ayudas a leer, Fabián? Sí, señora. ¿Qué Consiste es en la la atribución sinestesia? de una sensación. Ujú. ¿Sí? Consiste en la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde algunas veces en contradictorio. Es contradictorio, perdón. Entonces, estoy atribuyendo sentidos, perdón, sensaciones, ¿cierto? Atribución de sensaciones a un sentido. Entonces, a esto le llamamos sinestesia, ¿cierto? Vamos a ver qué es eso. Dice, oyen los ojos, miran los oídos. Pues suena como raro, ¿cierto? O sea, los ojos no tienen oídos, los oídos no tienen ojos. Verde chillón. Uy, ese carro es puro verde chillón, ¿cierto? Verde o amarillo pollito. Sonidos tristes. Los sonidos no son alegres ni son tristes. Los sonidos son sonidos. Con el calor de tu sonrisa, abrazaste y desarmaste mis miedos. Entonces, primero una sonrisa no le va a dar calor porque con una sonrisa uno no va a... La sonrisa no es sol ni nada de eso. Desarmaste mis miedos, pues los miedos siempre van a estar y los miedos no se van a desarmar porque los miedos no son un juego del ego, ¿cierto? Entonces, pues no se pueden desarmar.
Un ejemplo de sinestesia, Juan. Olor a mentira. Olor a mentira. La mentira es mentira. La mentira no huele rico, la mentira no huele a feo. La mentira es mentira. Entonces, no le puedo poner una sensación a la mentira, ¿cierto? Ahora, un ejemplo, Fabián. Escuché una risa amarga. Escuché una risa amarga. Entonces, la risa no es amarga, ¿cierto? Entonces, ahí le estamos dando una sensación a un sentido. Vamos con la estrofa. ¿Qué es la estrofa, Fabián? Estrofa. Consiste de una unidad de rima, A, esquema B, A, B. simple, a ver, sí, sí. Esquema simple que se repite de 4 líneas por cada grupo o grupo de líneas de un poema. Eso fue lo que Bueno, vimos la semana pasada, ¿sí? la estrofa sí la trabajamos la semana pasada muy bien. Entonces, la estrofa es lo que compone el poema, ¿cierto? Entonces las estrofas siempre van a tener 4 líneas, ¿cierto? La primera es la A, la segunda es la B, la tercera vuelve a ser la A porque de pronto va a tener relación con la primera también y la última es la B. Entonces, A, B, A, B. Prácticamente son la unión de 4 versos, ¿cierto? Entonces, acá, ¿me ayudas a leer, Juan, por favor? ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza del viento, mi única patria, la mar. Entonces, esa es una estrofa. Un ejemplo de estrofa, esa sí la vimos la semana pasada. Epíteto. ¿Qué será el epíteto, Juan? Consiste en agregar un nombre común a una persona o lugar y atribuirle una cualidad especial. Entonces, le vamos a dar cualidades, ¿cierto? Cualidades especiales a una persona o a un lugar. Entonces, con un nombre en específico. Por ejemplo, dice Alejandro Magno. Entonces le estoy poniendo Magno a Alejandro, porque Magno no es que sea un apellido, sino que, pues, o mejor dicho, magnífico, ¿cierto? Alejandro Magnífico. Roja sangre y cálido sol. Entonces, pues yo ya sé que la sangre es roja, pero pues yo lo enfatizo. Y el sol, pues es cálido porque pues me da calor, pero pues ya, el sol es sol. Noche oscura del alma. Entonces, oscura la noche sí es, pero del alma no. La fría nieve de tus brazos. Entonces, fría la nieve siempre es, ¿cierto? De los brazos no es la nieve viene del cielo, ¿cierto? Y cae y pues queda en el piso. ¿Dónde está la miel dulce de tus ojos? Entonces los ojos no dan miel, ¿cierto? La miel pues por ende sí es dulce. Entonces la miel es miel, pero pues no hay necesidad de ponerle un nombre adicional de miel dulce. Un ejemplo de epíteto, Fabián. Los dedos suaves de Mick Jagger, Ok, creo. los dedos suaves de Mick Jagger, muy bien. Un ejemplo de epíteto, Juan. Levantó la dura roca para... La dura roca, muy bien. La dura roca. Y si ustedes se dan cuenta, casi que de pronto un epíteto tiene unas cualidades muy similares de pronto a una metáfora o, por ejemplo, podemos darle, por ejemplo, una exageración, ¿cierto? O sea, todas a veces uno dice, no, pero es que el epíteto me suena como si fuera una personificación, no, pero es que me suena como si al mismo tiempo fuera un símil. Sí,
todas van a, o sea, tienen unos nombres, se caracterizan por algo en específico, sin embargo, pues tienen unos nombres, se pueden relacionar, ¿cierto? Se pueden relacionar unas con las otras. Onomatopeya. ¿Qué es la onomatopeya, Fabián? No crean ese cuento que por ahí a veces sale un chiste que dicen que la onomatopeya es un pollito diciendo, oh no, onomatopeya. No es eso. La onomatopeya es otra cosa. ¿Qué es la onomatopeya? Bueno, consiste en la imitación de los sonidos reales por medio del ritmo de las palabras. Entonces, onomatopeya, hablamos de sonidos, ¿cierto? Entonces, sonidos reales con palabras. ¿Cómo así que sonidos reales con palabras? Dice, el kikiriki del gallo me despertó. Para decir que está dormido, ¿cierto? Uno generalmente puede poner el cuando está hablando por WhatsApp para decirle a alguien que está dormido. Toc toc, imitando el toque de una puerta. Por ejemplo, si ustedes se vieron la película de The Joker, en la última parte, cuando él está con Murray en el show, él quiere hacer ese chiste, ¿cierto? Toc, toc, y que le pregunten quién es. Entonces está imitando el toque de una puerta. ¡Boom! Explosión. Entonces, en cambio de decir una explosión, eso, yo digo, ¡ush! Eso, ¡boom! Estalló, ¿cierto? Entonces, generalmente hago ese sonido. Una onomatopeya. Eh, ¿Cuál sería? De la vaca. El mu de la vaca. Ajá, el mu de la vaca puede ser una onomatopeya. ¿Qué otra puede ser una onomatopeya, Juan? Mm, el muac. Muac, el sonido del beso. Muy bien. Ujú. Ah, pero profe, también Dime. ¿cierto? O sea, ¿El también qué? se puede que por lo que son como, Ajá. El de estar pensando, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy pensando, me quedo como muy. Y ese sonido también hace parte de la onomatopeya. Muy bien, sí, señor. Vamos con la paradoja, Juan. consiste en utilizar conceptos o ideas que son contradictorias entre sí, pero que juntas poses por un valor muy significado a nivel más profundo de sentido y significado, nos reveló a la primera vista. Entonces dice, conceptos o ideas contradictorias entre sí. ¿Sí? Entonces, empezamos porque son ideas contradictorias. Y dice, le dan un sentido, ¿cierto? A lo que yo no he notado a primera vista. Entonces, son ideas contradictorias. Dice, es de mala suerte ser supersticioso. Entonces, ¿cómo así? ¿Es de mala suerte o es de buena suerte? O sea, ¿soy supersticioso o no soy supersticioso? Entonces, como que se contradice. Al que es avaro, las riquezas lo hacen mucho más pobre. Entonces, ¿cómo así? Si yo quiero ser avaro porque me gusta la plata, ¿por qué me hace más pobre? Entonces me estoy contradiciendo, ¿cierto? Es una paradoja. Solo sé que nada sé. Entonces, ¿cómo así? O sea, yo sé que no sé nada, pero realmente sí sé cosas. O sea, ¿cómo puedo decir que no sé nada cuando en realidad sí sé? Señor gerente, la empresa está trabajando perfectamente bien, tanto que tengo la impresión que algo está mal. Entonces, ¿cómo así? O está bien o está mal. O sea, si está funcionando bien, pues entonces ¿por qué tiene que haber algo mal? No, o sea, todo está bien. O ¿qué es lo malo? Porque entonces si hay algo malo, no está perfectamente bien, ¿cierto? Es una paradoja. Una paradoja, Fabián.
Profe, el silencio es ensordecedor. El silencio es ensordecedor. Entonces, ¿cómo así que el silencio es ensordecedor? O sea, pues el silencio es silencio, pero ¿por qué me va a ensordecer si en el silencio no hay ruido? ¿Cierto? El silencio es ensordecedor. También es una sinécdoque al mismo tiempo porque le está dando un sentido figurado, ¿cierto? También puede ser, por ejemplo, una ironía. También puede ser una sinestesia. ¿Sí ven? Entonces no solamente es paradoja, pero también puede ser sinestesia porque estoy atribuyéndole algo al, a la cuestión del sonido, ¿cierto? Pero es una paradoja. Una paradoja, Juan. Mm, ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Uy, esa es muy buena, Uy, ¿no? ¿Qué fue primero? El huevo y la gallina. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? complicado. Ese es bueno porque uno dice, pues es que para poner el huevo se necesita la gallina, pero es que la gallina tuvo que ser huevo. Entonces como que dice, uy, bueno, ahí como que uno dice, uy, ¿qué será? ¿Cierto? Muy bien. Y eso fue todo con relación a lo que son las figuras literarias. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? Juan, Fabián. No, 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 profe, de momento no. Bueno, vamos a pasar, necesitábamos hacer como este abrebocas de lo que son las figuras literarias para ahora sí adentrarnos en el tema que tenemos para hoy, ¿cierto? Que en este caso es acerca de la literatura prehispánica, ¿cierto? Entonces, cuando habla de la literatura hispánica, perdón, vamos a hablar de lo que fue la literatura hispánica durante la conquista y la colonia y durante la época del barroco. Pero entonces vamos a hablar de todo esto de una manera un poco más profunda porque vamos a hablar también de lo que fue, cómo influyó la conquista, cómo influyó la colonia y cómo influyó el barroco de pronto en la música, en el arte, en la literatura, porque todas estas épocas influyen no solamente a nivel de literatura, sino en otros aspectos. Entonces, por ejemplo, si hablamos del barroco, la arquitectura, cómo se construían, por ejemplo, los edificios, todo eso tiene también unos rasgos. Entonces, es algo súper bonito. En la música vamos a escuchar algo llamado las cuatro estaciones de Johann Sebastian Bach. No vamos a leerlo, no vamos a escucharla toda porque pues es una obra súper grande, pero es para que tengamos referencia de todo esto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver a qué hacemos referencia. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo te ha ido? bien, señora. Ah, bueno, yo también pongo la cámara para saludarlo a Jorge y a Fabián porque no nos habíamos visto, ¿cierto, Fabián? Hola Jorge, te espero el sábado. Sí, señora. Bueno, estamos acá, ya acabamos de ver lo que eran las figuras literarias. Jorge, más o menos te comento de qué trata lo que hemos visto. Y vamos a pasar a el primer tema de la guía número 3 que tenemos para hoy. Entonces, nuestra guía número 3 nos habla de la literatura hispánica, ¿cierto? Entonces, la conquista, la colonia y el barroco, vimos las figuras o los recursos, también se les llaman recursos literarios, y vamos a ver cómo se dieron esos momentos de la literatura. ¿Listo? Entonces, hay una canción que vamos a tener que analizar, pero vamos a hacer primero lo de literatura hispánica. Entonces voy a detener acá la cámara, ahora sí que ya los saludé. 30 ways to say hello. Entonces, vamos con...
literatura hispánica. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti. Allí ya chukaliyachu walayachu mereya kasekichis. Que coscoyactapica fiatata hawayactacudapiu y arimani. Esperen, para un momento. No, ahorita les pongo la canción o espérense la